Armando, en tu caso, cuando estuviste con la empresa, llegó un punto en que ya no se podía, o sea, hubieron cosas en el cual la empresa como que se separó y tuvimos que hacernos independientes. Y hablo de tuvimos porque tú y yo tuvimos que separarnos de la empresa, básicamente. Te comento porque cómo es volver a empezar, porque tú ya tenías una empresa, tú ya tenías algo. Y de la nada, pues dices, ¿sabes qué? Tengo que volver a comenzar con algo totalmente nuevo. Y cuando me platiques esto, te voy a decir, pues obviamente lo de mi anécdota que al quedarme sin trabajo, estuve sobreviviendo unos meses con las recomendaciones. Pero en tu caso, ¿cómo fue que lo viviste? ¿Sabes qué? Tengo que volver a empezar de cero, a volver a emprender, a volver a conseguir clientes de manera independiente. ¿Cómo fue ese proceso para ti? De entrada fue un proceso muy duro, Klinsmann, que, bueno, esto no te lo he contado, sí lo he contado a algunas personas, pero nunca así públicamente, y a ti directamente creo que no. Para mí el proceso, antes de ese café que nos tomamos, en donde fue así como que vamos a definir qué vamos a hacer y hacia dónde va esto, empezó muchos meses antes. ¿Por qué? Porque yo venía viendo los números, cómo caían. Venía haciendo malabares, inclusive en una ocasión o dos, no recuerdo cuántas, tuvimos que pagar la nómina con tarjeta de crédito, cosa que fue algo, lo tuvimos que hacer porque había que pagarle al personal, pero no era ya una decisión financieramente inteligente. Entonces, todo ese proceso de estrés que yo vine viviendo fue porque yo sabía que venía lo inevitable. Voy a tener que despedir personal y no quería hacer eso. Conocía sus historias, si bien superficialmente, pero sí conocía las historias de cada uno, quién mantenía familia, quién estaba de forma independiente, quién vivía con sus papás, todo, ¿no? Porque al final, pues yo pasaba más de 10 horas con el equipo de trabajo y convivíamos todos los días. Entonces, ese proceso estresante empezó, yo creo que un año antes de que cerrara la empresa y es difícil asimilarlo hasta que pues llegó lo inevitable, ya no era sano ni siquiera para mí, en mi salud, seguir sosteniendo ese proyecto porque no solo eran las ventas, Klinsmann, creo que ahí hay también que mencionarlo y creo que queda de mucho, mucho aprendizaje porque no todo es ventas, también a veces decides dejar un proyecto porque ya no sientes esa pasión, como tú lo decías hace rato. Yo estaba en un punto donde ya no me sentía motivado a seguir buscando clientes, a seguir buscando, y la interacción ya, en este caso, con los que eran mis socios, ya estaba muy fracturada. ¿Por qué? Porque tenemos ideas diferentes, como yo te decía. Eh, Hay veces que un socio quiere caminar hacia cierta meta y yo quería caminar hacia otra, ¿no? Entonces ahí como que chocábamos y éramos tres personas las que tomábamos decisiones, chocábamos en eso y eso generó muchas fracturas y muchos roces que ya hacía muy pesado el seguir manteniendo el negocio. Aparte, súmale buscar clientes, súmale todos los retos que ya hemos platicado, ¿no? Se decide, bueno, más bien yo decido saltar del proyecto, señores, yo hasta aquí llego, ya esto no me conviene a mí, pues vamos a ponernos de acuerdo, ustedes siguen, no siguen, etcétera, y platiqué con ustedes, recuerdo que tú tomaste la decisión también, pues de continuar conmigo en una nueva etapa, por ahí de retos también nuevos y algunas cuestiones, y creo que recuerdas mucho, yo creo que sí, un congreso al que fuimos en la ciudad de Coatzacoalcos, Claro que que sí. fuimos con otros cuates, Yael y Sergio, si no me equivoco. Claro. Sergio Esa fue con el actividad, que Fabián, fue para con el que nos mí, quedamos, ¿no? así es, y fuimos cuatro personas. Esa actividad para mí fue ya como buscar, a ver, yo ya estaba explorando qué voy a hacer en mi siguiente etapa porque esto ya para mí no está funcionando. Y fue casi como unas mini vacaciones, el ir a conocer gente nueva, convivir con ustedes, porque convivimos varios días en el viaje y todo, hubo retos, pero ya estaba buscando porque ya no me llenaba lo que teníamos en ese proyecto. Se decide cerrar, decido iniciar una nueva etapa y cómo es volver a empezar. Bueno, el primer reto al que te vas a enfrentar es a que tu nivel de vida muy posiblemente tiene que cambiar. Y eso es un reto difícil de enfrentar
porque venimos acostumbrados a un nivel de gasto, ¿sí? Que si tienes comodidades en tu casa, tal vez aire acondicionado. En ese entonces yo tenía automóvil, el automóvil cuesta la gasolina, el mantenimiento, etcétera. Con la parte del automóvil te voy a platicar una anécdota y siempre la platico. Yo le digo, bájate del Beetle, ¿sí? A mí me costó mucho trabajo bajarme del Beetle. En ese entonces tenía un Volkswagen Beetle Plata, un auto que disfruté mucho, pero yo me resistía a bajarme del Beetle. ¿A qué me refiero? A que me resistía a venderlo. Cuando yo inicio esa nueva etapa es borrón y cuenta nueva, volver a captar clientes, volver a empezar, volver todo, 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 y es difícil, pero una parte que a mí me costó trabajo fue bajar mi nivel de vida temporalmente otra vez. ¿Para qué? Para invertir en el negocio, en el nuevo negocio, para invertir en producto, para invertir en publicidad, porque estás arrancando de nuevo. Pero la mente seguía sintonizada en mantener el mismo nivel de gastos. Y un ejemplo era el automóvil. Literalmente, Fabián, hubo un día que yo no tenía dinero para ponerle gasolina al auto. Y fíjate la estupidez de lo que hice. Y lo platico porque para mí dejó mucha enseñanza, pero creo que le puede ayudar a muchas personas. Yo me resistía tanto a bajarme del automóvil, a dejar ir ese auto, que fui a una casa de empeño, fui a empeñar un reloj, no es este es un ejemplo, un reloj que tenía en ese entonces, eh, me dieron, no sé, creo que 200 pesos por el empeño de ese reloj. Y de esos 200 pesos, en vez de invertirlo en algo que creciera, saliendo de ahí, fui a ponerle gasolina al auto. O sea, imagínate la estupidez de esa decisión financiera, porque mi mente se resistía a que había que invertir en el nuevo proyecto de negocio. Estaba enfocada en el gasto, en mantener mi nivel de vida y, ¿por qué no mantener hasta cierto punto mi imagen? Como tú le dijiste, pues a ver, había sido dueño de un negocio familiar, eso te da cierta imagen, cierta reputación con tu familia, con tus amigos, y la mente se resiste a cambiar. Entonces, eso es muy difícil y cualquiera que lo vaya a vivir o lo haya vivido sabe de qué estoy hablando. No es solo el reto de volver a captar clientes. Yo creo que gran parte del reto de volver a empezar está aquí, en volver a sintonizarte a que hay que volver a ser un principiante de nuevo. Hay que volver a empezar, hay que volver a hacer sacrificios económicos, porque es un periodo que lo amerita. Ya una vez que el nuevo proyecto arranca y ya estabilizaste tus finanzas y ya otra vez vas encaminado, ok, de la misma ganancia, de las mismas utilidades, ya podrás darte otra vez ciertos lujos, ciertas comodidades que pusiste en pausa temporalmente, pero nos resistimos a poner en pausa. Queremos mantener los mismos beneficios económicos, queremos mantener las mismas comodidades en nuestra vida o en nuestro negocio, hablando de gastos, hablando de lo que estamos acostumbrados a gastar, y queremos que el nuevo negocio nos dé fruto desde el primer día, cosa que no es así. Entonces, creo que ese es el mayor reto que yo enfrenté, Fabián, cuando decido empezar nuevamente. Y, ojo, ese reto, pues, te lo digo porque he escuchado, así como tú te estás dando la oportunidad de platicar con diferentes personas, yo también me doy la oportunidad de platicar con otras personas, inclusive que ganan mucho más dinero que yo, que están en otro nivel económico, escucharlos, aprender de ellos y observar que incluso quienes están ganando millones, pero de verdad millones, millones de dólares, cuando ellos tienen que empezar nuevamente, se enfrentan a retos muy similares, porque tal vez si para nosotros es bajar nuestro nivel de vida, y en mi caso era de andar en automóvil propio a andar en camión público nuevamente, tal vez para alguien que está ganando millones representa hacer el esfuerzo de dejar de viajar en jet privado y empezar a viajar en vuelos comerciales, empezar a compartir un vuelo con 200 pasajeros cuando estaban acostumbrados a viajar en un jet privado, tal vez con 4 o 5 personas, ¿no? Y sé que puede sonar tonto para muchas personas y decir, ay, sí, pues si yo estuviera en ese nivel, pues no me importaría. Créeme que cuando llegues a ese nivel te vas a dar cuenta que el ego, la mente, te juega con las mismas artimañas. Lo que va a cambiar es el costo de tu vida. Lo que va a cambiar es el costo, dicen por ahí, el costo de tus juguetes. Tal vez para mí fue difícil bajarme de un auto utilitario, un auto que es de media tabla, ¿no? No es un auto de lujo,
Pero para otros que están ganando millones, tal vez el esfuerzo es bajarse de su jet privado y también representa para ellos un esfuerzo. Por eso es que vemos hoy en día a muchos personas de la farándula, actores, artistas, que de repente caen en depresión, caen en drogas, buscan como que llenar vacíos o no, de repente no les empieza a ir tan bien como les iba en sus ventas y tienen que empezar de cero, entre comillas, haciendo cosas que no estaban acostumbrados a hacer y les cuesta trabajo y empiezan a malgastar su dinero porque les pasa exactamente lo mismo. La mente funciona igual, ganes 5 pesos o ganes 5 millones de dólares. La diferencia es qué tanto cuestan tus juguetes, qué tanto cuestan tus cosas. Creo que ahí está el mayor reto, Fabián, el volver a aceptar eso, que vas a pasar por un periodo de sacrificios económicos para invertir en el nuevo proyecto y encarrerarlo.